Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la teoría económica y concretamente de Marx, así que vamos a ver cuáles son las principales aportaciones de este autor. Karl Heinrich Marx nació en 1818 y fue un famoso economista, sociólogo y filósofo alemán que además se le considera el padre del comunismo moderno o del socialismo científico. Sus principales obras fueron el Manifiesto Comunista y El Capital. Ambas fueron muy influyentes en la época pero también muy controvertidas. Para empezar vamos a ver un poco cuáles son las principales diferencias de la economía marxista respecto a la economía clásica. Por un lado encontraríamos que Marx discrepa respecto a que el sistema capitalista sea realmente un mecanismo de asignación, ya que éste observó que en la revolución industrial los efectos no llegaron ni beneficiaron tanto a las clases obreras. Este autor no considera que la maximización de beneficios, que es el objetivo principal de un capitalista, vaya a acabar beneficiando a los consumidores o a los trabajadores. Y además también hizo una distinción en la sociedad, destacando por un lado la clase burguesa y por otro lado el proletariado, haciendo una distinción entonces entre los dominantes y los dominados de una sociedad. Otra diferencia es que los economistas clásicos creían en una serie de leyes universales que no se podían controlar. Sin embargo, Marx consideraba que estas leyes evolucionaban o cambiaban respecto a los acontecimientos históricos. Y un poco en relación a esto, Marx también considera que la economía por sí sola no podría subsistir, sino que debe ser complementada, por ejemplo, con la sociología o la historia. Por lo tanto, esto también hizo que acabase desarrollando su teoría sobre el materialismo histórico. Una vez vistas estas diferencias con la economía clásica, veremos ahora las principales aportaciones de la economía marxista. Por un lado encontraríamos lo que se denominan los modos de producción. Se trata de un concepto un poco abstracto, pero que engloba tres elementos fundamentales. Un primer elemento serían las relaciones de producción, que estarían basadas en una serie de relaciones contractuales que reparten la producción entre los dominantes y los dominados que hemos comentado previamente. Aquí podríamos destacar lo que se llama el fetichismo de las mercancías, que lo que implica es que estas relaciones contractuales que comentamos serán realmente falsas, ya que estarán totalmente controladas por el capitalista propietario de los medios de producción. Un segundo elemento sería la estructura económica, que surge como resultado de todas las relaciones de producción de la economía. Y un tercer elemento sería la sobreestructura jurídica y política, que estaría configurada sobre la estructura económica que acabamos de decir y que estaría generalmente representada por el Estado. Y en base a estos tres elementos se establece la concepción materialista de la sociedad, que básicamente implica que la propiedad de factores productivos determina las relaciones de producción entre dominantes y dominados. Y a su vez, estas relaciones de producción dan lugar a una estructura económica que determinará también la superestructura ideológica que condicionará la vida social y política. Esta concepción materialista que hemos explicado hizo que Marx adoptase una visión dialéctica de la historia, también influenciada por la dialéctica de Hegel. De esta forma encontraríamos que las relaciones de producción, junto con la estructura económica, apoyados por la superestructura ideológica, acabarían dando lugar a una serie de tensiones de los factores productivos. Todo esto provocaría entonces una revolución, una especie de cambio de paradigma que acabará provocando la aparición de una nueva estructura y superestructura. Pero sin embargo, con el paso del tiempo se volverían a producir nuevas tensiones. En base a esto, al final, Marx lo que considera es que con esta dinámica y este proceso se acaba favoreciendo especialmente a la clase burguesa. Otra aportación fundamental de Marx es la relacionada con la teoría del valor, y además aquí destaca el hecho de que Marx parte de la teoría clásica del valor según David Ricardo. De esta forma también considera que es el trabajo el que realmente genera valor y considera que genera valor tanto el trabajo en sí, que sirve para producir un bien, como aquel trabajo que sirve para producir una serie de inputs que posteriormente producirán otra serie de bienes, lo que se conocería como el trabajo incorporado. Y además aquí Marx introduce también el concepto de plusvalía, que sería el resultado de la venta por parte del capitalista de un producto a un precio superior a la remuneración del trabajo y del trabajo incorporado. Y en base a esto, Marx considera que entonces surgirá un conflicto de intereses entre los empresarios capitalistas, que persiguen maximizar estas plusvalías, y por otro lado los trabajadores, que persiguen maximizar o aumentar sus salarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que son los capitalistas quienes dominan las relaciones de producción, pues Marx considera que al final estos acabarán sobreponiéndose a los trabajadores.
Y es esta una de las principales razones por las que Marx indica que el sistema capitalista produce la alienación y explotación de los trabajadores. Una segunda aportación muy importante es la relacionada con la teoría de la distribución, donde Marx destaca por un lado la remuneración en base al salario para los trabajadores y para el trabajo incorporado, y por otro lado los beneficios de los capitalistas. Y aquí destacarían los componentes de estos beneficios de los capitalistas, que estarían formados por tres factores fundamentales: por un lado la tasa de explotación, por otro lado el grado de mecanización de una empresa y por último la tasa de beneficios. Estos tres factores son fundamentales para entender las 5 leyes marxistas por las cuales se define el proceso de autodestrucción del sistema capitalista. La primera ley es la ley de acumulación de capital y tasa decreciente de beneficios. El afán que tendrán los capitalistas por maximizar o aumentar estas plusvalías acabarán haciendo que sustituyan el factor trabajo por maquinaria. Esto dará lugar a un aumento del grado de mecanización de la empresa, pero sin embargo hará disminuir las ganancias o la tasa de beneficios. La segunda ley es la ley de concentración creciente de la industria y centralización del capital. Como hemos dicho en la ley anterior, que aumentaba el grado de mecanización de una empresa, esto hará que las empresas pequeñas probablemente puedan crecer, y además también aquellas que no sean eficientes o competitivas pues acabarán saliendo del mercado. Por lo tanto, finalmente veríamos disminuir la competencia. Pero esto dará lugar también a una ineficiencia, porque veríamos entonces también aumentar el poder de monopolio. La tercera ley es la ley del creciente ejército industrial de reserva. Según lo que hemos dicho, en la primera ley aumentaría la mecanización de la empresa, y según la segunda ley veríamos un aumento de la concentración del mercado. Estas dos cosas acabarán haciendo que disminuya la demanda de trabajo, y por lo tanto finalmente veríamos un aumento del desempleo, que sería este ejército industrial de reserva. La cuarta ley es la ley de la creciente miseria del proletariado. Acabamos de comentar en la ley anterior el tema del ejército de reserva y cómo este va creciendo. Esto nos sugiere también de por sí que parte del proletariado ya tiene de por sí unas condiciones de extrema pobreza. Pero además de esto hay que tener en cuenta que el capitalista intentará compensar la disminución de la tasa de beneficios que hemos comentado como resultado en la primera ley, tras el aumento de la mecanización de la empresa. Y la forma en la que el capitalista, según Marx, compensará esta disminución de la tasa de beneficios sería, por ejemplo, mediante una disminución de los salarios o mediante un aumento de las horas de trabajo, empeorando, por tanto, la situación del proletariado. Y finalmente encontraríamos la quinta ley, que es la ley de crisis y depresiones económicas. Según lo que hemos dicho en la primera ley, veríamos cómo el aumento del grado de mecanización haría disminuir la tasa de beneficios. Y además en la tercera ley hemos visto cómo aumentaría el desempleo. Y finalmente en la cuarta ley hemos dicho cómo disminuirían los salarios probablemente, y esto daría lugar todo ello a una crisis. Ante todo esto, los empresarios intentarán aplicar medidas para corregirlo, pero sin embargo, una vez que todo mejore y se solucione, volverán a realizar las mismas actuaciones que acabarán haciendo que vuelva a haber otra crisis. Y sin embargo, estas crisis además serán más pronunciadas, porque a medida del tiempo también aumenta la población, y esto hará que se produzcan mayores depresiones económicas y que finalmente probablemente den lugar a revoluciones sociales. Mediante estas 5 leyes, Marx intenta demostrar ese proceso de autodestrucción del sistema capitalista y también justificar por qué él considera que no es un sistema sostenible o eficiente en el tiempo, y mostrar además cómo finalmente se llegan a este tipo de revoluciones sociales. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.